tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene la seguridad regional para un país como Costa Rica. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos por nuestra seguridad personal, la de nuestra familia, la comunidad en que vivimos e incluso en el país. Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre esos otros temas, esos otros impactos que tienen que ver con la seguridad regional del lugar donde estamos ubicados como país y que también son muy importantes a la hora de definir políticas y acciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Marco Méndez Coto, quien es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, Marco, por estar de nuevo aquí en Una Mirada. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Un tema del que deberíamos hablar siempre, que siempre nos ha traído temas aquí a la mesa y que por ende tenemos que retomar siempre que sea necesario, porque en definitiva la seguridad de una nación no está dada solo por lo que sucede en sus fronteras, de sus fronteras para adentro más bien, sino que está, ¿verdad? Está trastocada por muchos otros factores externos que pueden significar una amenaza para su población. Así es, en efecto. En la Escuela de Relaciones Internacionales, por muchos años nos hemos dedicado a reflexionar sobre las diversas aristas de la seguridad internacional y cómo ellas inciden en un país con las características como el nuestro. Como usted bien apuntaba, la seguridad es un campo interdisciplinario donde se hacen aportes desde múltiples aristas. Uno puede enfocarse en analizar la seguridad interna dentro del país, pero nosotros en las relaciones internacionales solemos trabajar esa dimensión externa, es decir, cuáles son los elementos que están fuera de nuestras fronteras y muchas veces fuera de nuestras manos incluso, que pueden tener una incidencia sobre nuestro país. Ahora, Marco, ¿qué entendemos por seguridad? Muy bien, esa es una pregunta muy importante. Ha habido grandes discusiones con respecto de esto, pero yo quisiera puntualizar para nuestra audiencia al menos 3 elementos fundamentales para definir o para identificar cuando hablamos de seguridad. Muy importante es hacernos preguntar qué es aquello que vamos a proteger, es decir, cuáles son esos elementos de una entidad que deben ser protegidos frente a una situación que le ponen en riesgo, que le ponen en amenaza. Por ejemplo, la soberanía, la integridad territorial, el desarrollo económico. También tenemos que preguntarnos de quién proviene la situación amenazante. En este aspecto ha habido mucha evolución en el campo de estudio de la seguridad internacional, porque antes se pensaba que cuando se hablaba de seguridad solamente se pensaba en estados y solamente se pensaba en ejércitos. Sí. Esa discusión de la seguridad ha ido evolucionando. Hoy en día esas amenazas pueden provenir de estados, pero también pueden provenir de actores subnacionales, de actores transnacionales o incluso de alianzas entre estados. Y además, esas amenazas no son solamente en el ámbito de la seguridad militar, sino que también pueden trasladarse a otros sectores como la seguridad económica, la seguridad ambiental, la seguridad en la parte de la cultura de un país. Y el tercer elemento de ese concepto de seguridad es, con ese escenario, cómo es que le vamos a hacer frente a esa situación que consideramos amenazante. Y cuando hablamos de un tema de seguridad, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, estamos haciendo referencia a un tema que es muy apremiante, en este caso pensemos para un país, y que es tan apremiante y tan delicado que ese país va a poner a disposición todos sus recursos para poder hacer frente a esa situación, incluyendo el elemento coercitivo. Es un elemento que distingue el estudio de la seguridad. Ahora sí, pero es importante insistir en este punto que usted mencionaba. Tendemos a tener una falsa sensación relacionada con la seguridad de que solo tiene que ver con conflicto bélico. Entonces, como aquí no hay conflictos bélicos, entonces no tenemos mayor problema. Pero como usted dice, va mucho más allá de ese concepto de seguridad integral. En efecto. De hecho, cuando uno analiza las grandes tendencias en el estudio de la seguridad, hay algunos elementos que me parece importante compartir. Uno de ellos es que solíamos pensar, cuando hablábamos de la seguridad, en el nivel del sistema internacional, es decir, las grandes potencias. Pero en las últimas décadas, el estudio de la seguridad se ha venido concentrando en las regiones, porque es en las regiones donde se empiezan a dar dinámicas de conflictividad más directamente relacionada con los estados. Por otra parte, ha habido una discusión
y es un tema pendular, si uno lo ve es un tema pendular porque vinimos de una época donde los grandes conflictos armados eran los temas en la agenda internacional fundamentalmente. Con el fin de la Unión Soviética se empezaba a dilucidar un escenario donde el tema militar iba siendo cada vez menos relevante, pero nos encontramos en 2022 con una guerra abierta, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, con la participación de potencias nucleares. Entonces uno encuentra que en el tema de la seguridad hay un elemento que es pendular, que tiene que ver con esa proyección que pueden hacer los países de amenazar o utilizar la fuerza. Y por supuesto que para un país como el nuestro, que es un país pequeño, que es una democracia, que tiene una economía abierta, es muy importante estar estudiando las tendencias en la seguridad para también poder tener la capacidad de responder a los desafíos que se vienen presentando en el entorno. Y eso del entorno es fundamental en nuestro caso, porque Centroamérica, si bien es una región donde no hay un conflicto bélico declarado, sí es una de las regiones más violentas, si no la más violenta del planeta, en situaciones de no guerra. Así es. De hecho, hay estudios que vienen señalando que eso es una característica de la región centroamericana, sí. Las altas tasas que se han encontrado en América Latina de homicidios en varios países, incluso ha llegado momentos que han sido más altas de países con conflictos armados abiertos. Y ese tipo de dinámica genera incidencia en un país como el nuestro, claro. No solamente por la presencia de ese tipo de grupos que eventualmente pueden utilizar el país como un destino, como un espacio para trasladarse, sino también porque cuando hay conflictos en los países vecinos, también se pueden dar dinámicas de trasiego de armas a los países de la región. En Centroamérica, por ejemplo, según los estudios que se habían hecho de Naciones Unidas sobre el tema de las armas, gran parte de las armas que se trasiegan en la región tenían una motivación vinculadas, por ejemplo, con los conflictos armados en la década de los 90, o por ejemplo también en el caso de Colombia. Sí, hoy por hoy Centroamérica, que alguna vez en el siglo XX fue considerado patio trasero de los Estados Unidos, con todo lo que eso significó, ¿verdad?, desde el punto de vista geopolítico mundial, hoy es puente, pero para tráfico de tanto de personas como de sustancias ilícitas y también otro tipo de delitos que también tienen como meta, desgraciadamente, los Estados Unidos. En ese aspecto, siempre tenemos que estar desde el punto de vista del país y también como universidad reflexionando sobre cuáles son esas tendencias, porque hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con la tecnología. Conforme la tecnología va progresando, todos los grupos que buscan cometer actos ilícitos o operar al margen de la legalidad o tienen otros intereses de otra naturaleza, siempre van adelante del Estado. Entonces uno siempre va a encontrar que en las diversas facetas de la vida social, en la parte económica, en la parte incluso ambiental, en la parte política, los actores van a utilizar las herramientas de la tecnología para buscar obtener ventajas. Entonces, por ejemplo, para nuestro país es muy importante trabajar esa dimensión para poder tener herramientas y tener un abordaje integral de los fenómenos que le estén generando una afectación en las áreas que se vayan determinando. Puede ser en el área, por ejemplo, de las drogas. Cuando uno revisa, por ejemplo, el tema de drogas, es notable cómo estos grupos empiezan a utilizar cada vez medios de transporte más sofisticados incluso que los países. Por ejemplo, usan submarinos o semisumergibles, sí, cuando los países no tienen una capacidad para ese tipo de elementos. Y por eso es muy importante que los estados, primero, identifiquen cuáles son las amenazas que enfrentan para que pueda tener una buena planificación de sus recursos y para que pueda tener una buena estrategia de articulación con los socios regionales para poder atender esos flagelos. A grandes rasgos, haciendo un balance general, ¿cuáles serían esos temas que tocan directamente la seguridad costarricense en el marco de la Centroamérica en que estamos ubicados? Yo quisiera mencionar por lo menos 2 o 3 temas, y sé que mi colega Carlos Cascante va a también tener otros temas donde él va a poder profundizar. A mí me parece muy importante, de importancia medular, destacar un elemento que tiene que ver con la respuesta que puede dar Costa Rica a las situaciones de amenaza que se generan en el entorno regional. Sí. Y eso tiene que ver con el estado de los instrumentos jurídicos, el estado del multilateralismo que le da a Costa Rica un asidero para gestionar crisis de seguridad. Ese tema me parece que es fundamental. El segundo tema tiene que ver con cómo Costa Rica aprovecha o al menos toma decisiones inteligentes a partir del contexto geopolítico
donde Estados Unidos tiene intereses muy claros, la Federación Rusa tiene también intereses en Centroamérica, China también. China es un actor que tiene una presencia importante y que para Estados Unidos es una amenaza, según sus documentos de estrategia. Y en tercera instancia, me parece a mí que el declive democrático que ha habido no solamente en Centroamérica, sino en la región, es un elemento que para el país también requiere una atención prioritaria. ¿Y qué tal la relación con los socios regionales en torno a estos temas? Porque hemos sabido, sobre todo en los últimos 2 años, ¿verdad?, de que tal vez algunos temas en los que antes había algún grado de acuerdo, consenso, empezó a haber algún tipo de discusión, como el tema migratorio. Exactamente. Por ejemplo, en ese aspecto me interesa el tema del multilateralismo. Costa Rica es un país sin fuerzas armadas, ¿verdad? Es una decisión política de nuestro país que impacta en nuestra cultura, que impacta en nuestra identidad. Pero es una decisión que nos corresponde a las generaciones actuales promoverla, cuidarla y protegerla para el futuro. Cuando eso ocurre, Costa Rica empieza a depositar buena parte de su seguridad y su protección en sus socios regionales y en los organismos multilaterales. Cuando Costa Rica prescinde de esa Fuerza Armada, se crea un sistema de seguridad en el continente americano que se basaba en 3 pilares. Un pilar era la Carta de la OEA, es decir, la OEA como un mecanismo regional que gestiona crisis y conflictos. Un segundo mecanismo es el Pacto de Bogotá, que es un instrumento jurídico que los países que lo suscriben se comprometen o se obligan a solventar de forma pacífica las controversias y utilizar la Corte Internacional de Justicia. Y el tercero es el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que durante la Guerra Fría a Costa Rica le fue un instrumento de seguridad muy útil porque le permitió gestionar ciertas crisis de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que nosotros tenemos una reflexión sobre la seguridad regional que parte de la presuposición de que tendremos un respaldo multilateral, pero los mecanismos multilaterales que en el pasado nos dieron ese apoyo, hoy en día son mecanismos que están sumamente debilitados, a tal punto de que las respuestas que se han obtenido en el corto plazo, en los años recientes, no han sido del todo satisfactorias. Podemos recordar, por ejemplo, el manejo de la crisis con Nicaragua por la isla Portillos. Costa Rica trató de marcarla en el marco de la OEA, obtuvo resultados que no fueron satisfactorios para sus intereses y tuvo que llevarse al sistema universal, pero los otros instrumentos, por ejemplo, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, son instrumentos que aunque existen, son instrumentos que ya no tienen legitimidad en América Latina. Entonces un país como el nuestro, por ejemplo, debería de forma urgente priorizar en un liderazgo para generar mecanismos multilaterales renovados que le permitan tener herramientas para que cuando se presenten situaciones de conflicto o de amenaza, tengan un asidero para poder gestionarlos. Con usted coincide Alexander López, académico también de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien explicó las consecuencias graves que pueden impactar a un país en su seguridad regional y coincide en que este fenómeno debe atacarse por medio precisamente de las alianzas internacionales de las que estamos conversando. Frente a este nuevo tipo de amenazas, tenemos desafíos de carácter institucional y tenemos una serie de repercusiones que son igualmente de suma importancia para la región y consecuentemente deberían ser absolutamente prioritarias en la formulación de política nacional y en la formulación de la política pública. Por esos desafíos, simplemente quiero citar 2. Uno, el clima de inversión de negocios para la región. Claramente, una de las variables que mayormente incide en que tengamos más o menor inversión extranjera directa es el tema de la seguridad. América es una de las regiones más inseguras en el mundo. O sea, estamos hablando al nivel de Siria, al nivel de Afganistán, en algunos casos mayor que eso. O sea, eso es sumamente serio para la región. Entonces, en Costa Rica no lo percibimos tanto, a pesar de que todos nos quejamos por el tema de la seguridad. La verdad que, efectivamente hablando, no hay punto de comparación, valga la reiteración. Pero como región, sí, es una de las regiones más inseguras del mundo. Y ya eso es mucho. Entonces, hay un primer impacto directo sobre el tema del clima de negocios. Y en segundo lugar, hay un impacto absolutamente directo sobre la calidad de vida de la población.
Y eso también es preocupante porque tiene una incidencia sobre lo que uno denomina el índice de desarrollo humano, lo que uno no denomina, lo que Naciones Unidas denomina índice de desarrollo humano, que en general trata de medir un poco la calidad de vida de los habitantes. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que estamos frente a un nuevo tipo de amenazas y que esas amenazas plantean serios retos para los estados nacionales de seguridad. Uno de los cuales, el más importante, es que no se puede hacer política pública de carácter estrictamente nacional para combatir estas nuevas amenazas. El hacerlo es cometer un error de dimensiones mayúsculas. Requiere una aproximación regional y una aproximación transnacional frente a este tipo de amenazas. Qué importante este punto que toca don Alexander. Lo que pase fuera de nuestras fronteras de una u otra forma nos afecta como país a las y los costarricenses y esa conciencia no la podemos perder. Lo que hemos observado en las últimas décadas y cada vez en más corto tiempo es el alto nivel de incertidumbre que hay en la política internacional. Yo siempre que reflexiono sobre estas cosas me recuerdo, por ejemplo, cuando uno suponía que iba a pasar el siguiente año y uno estaba en 2019, uno se imaginaba dinámicas de orden internacional, de negociaciones, de tratados, y tuvimos una pandemia, que era un elemento que aunque se sabía y era conocimiento de que era una amenaza de seguridad en el tema sanitario, nadie se imaginaba en el corto plazo enfrentar una pandemia de orden mundial. O por ejemplo, este año se sabía que habían dinámicas de conflictividad en Europa, pero no nos íbamos a imaginar un conflicto, una guerra como la que encontramos en este momento. Entonces yo creo que hay un elemento allí de la imprevisibilidad, de la incertidumbre, que viene marcando con mucha fuerza los tiempos, ¿verdad? Planificamos para ciertos elementos de la vida cotidiana o de las relaciones internacionales y tenemos impactos que vienen de elementos que de pronto no esperábamos. La guerra en Ucrania, por ejemplo, a pesar de estar tan largo, desde el punto de vista geográfico, al ser Costa Rica una economía abierta, hemos tenido impactos directos en la inflación o en la disponibilidad de ciertos recursos, y es un elemento que tiene que ver también con la seguridad y el bienestar de la población, derivado de una dinámica de orden internacional. De ahí la importancia de también preocuparnos por esa región inmediata que tenemos, que es Centroamérica. Durante la segunda mitad del siglo XX, las naciones centroamericanas hicieron un esfuerzo muy grande para llevar a cabo los procesos de paz que acabaron pues con la guerra de guerrillas que nos afectó durante muchas décadas y que le cobró la vida a mucha gente en nuestros países hermanos, pero también aquí en Costa Rica tuvo algo de efecto. Es posible retomar esa historia para que nuestras naciones vuelvan a unirse a trabajar en conjunto por solucionar los problemas que nos aquejan a los centroamericanos. Yo considero que eso es una aspiración, ¿verdad?, que deberíamos tener todos y todas como centroamericanos y como centroamericanas. Sin embargo, cuando uno observa la realidad, lo que se ha venido dando en Centroamérica, primero fueron acuerdos de paz bastante inconclusos en cuanto a la temática social. Centroamérica hoy en día es una de las regiones más desiguales a nivel mundial, con altísimos índices de exclusión social, y obviamente que eso incide en las oportunidades para las personas. Pero por otra parte también está esta dimensión del orden político, ¿verdad? Que hoy en día, por ejemplo, para un país como Costa Rica, que le interesa mucho el tema de la democracia, que ha sido un país que ha venido planteando la necesidad de que haya instituciones sólidas, y que en América Latina, además, debido a ese contexto de conflictos en la década de los 70s, 80s, incluso se generó todo un paradigma que vinculaba la seguridad con la democracia, a tal punto que, por ejemplo, hay instrumentos políticos y jurídicos que protegen a la democracia en la región. Por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento político donde los países se comprometen a no reconocer gobiernos que llegan al poder mediante procesos no democráticos. Sí. Y en el caso centroamericano, en días recientes estuvo el secretario general electo del SICA y el gobierno de la República le refrescaba al señor secretario general electo la importancia de lo que es el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, donde se habla, por ejemplo, del respeto y la vigencia de la democracia. Pero una parte es la normativa jurídica, otra es la realidad que encontramos en los países. ¿Qué puede hacer Costa Rica para
promover acciones de mejora en el tema de seguridad en la región en aras de garantizar pues su propia seguridad? Yo en ese aspecto lo que hemos planteado y lo que hemos venido reflexionando, algunos países lo que han hecho son temas sumamente sensibles por el tema que implica. Sí. Pero algunos países lo que han hecho es, por ejemplo, generar una reflexión nacional que le permite al país identificar cuáles son sus áreas de vulnerabilidad, cuáles son los aspectos que le pueden ocasionar una amenaza y empezar a planificar y a ordenar la infraestructura del Estado, las políticas públicas, la disposición de recursos para poder atacar esas amenazas que el país identifica. En nuestro caso, por ejemplo, no se ha hecho un ejercicio de esa naturaleza, es decir, que hoy en día la identificación de las amenazas que enfrenta el país mucho va a depender también de la perspectiva de la persona que esté liderando el Estado. No necesariamente es como en otros países que hay una muy clara identificación de esas amenazas para poder abordarlas. Eso me parece que es un aspecto fundamental. Y el otro aspecto que es muy importante y que desde las universidades tenemos también allí un rol destacado es que muchas veces hay fenómenos que no necesariamente pasan en Costa Rica o en Centroamérica, pero que sí están pasando en otras regiones del mundo. Y tenemos una obligación de conocerlas. ¿Por qué? Porque eventualmente ese tipo de dinámica puede tenernos una incidencia directa. Caso concreto, en las últimas décadas a nivel internacional se ha venido hablando de las llamadas amenazas híbridas, que tiene que ver con grupos o estados que utilizan elementos de amenaza tradicionales, pero que se apoyan cada vez más en la tecnología para socavar los intereses de los países. Y aunque eso pensábamos que era lejano, cada vez más percibimos cómo esa dimensión, por ejemplo, cibernética, viene teniendo también una incidencia directa en el bienestar de la población y de la ciudadanía. Entonces me parece a mí que esas dos líneas son muy importantes, y una tercera que tiene que ver con esto que estábamos platicando, de que según la reflexión sobre el estado de esos mecanismos multilaterales y de esos instrumentos que nos dan un apoyo para atender estas crisis, y que el país pueda tener un liderazgo para su refrescamiento o aprender de experiencias de otras regiones y proponer elementos de esa naturaleza que eventualmente puedan ser una alternativa para Costa Rica. ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos dar como país para retomar esta senda de promover mejoras en la seguridad regional que también nos impacten? Yo pienso que ahí hay dos elementos muy importantes. Uno tiene que ver con la política pública, pero otro tema también tiene que ver con la cultura y con nuestra identidad. Es decir, nosotros a veces pensamos que los elementos que nos dieron seguridad en el pasado siguen vigentes. Y yo creo que ahí en ese aspecto nos hace falta como sociedad darnos cuenta de que muchas de esas herramientas hoy en día, por diversas razones políticas, jurídicas, geopolíticas, pueden ser que no sean para Costa Rica la respuesta a una crisis. Yo creo que eso es un elemento que incide también en nuestra identidad, porque eso nos hace preguntarnos, bueno, si esto es así, ¿qué vamos a hacer para poder atenderlo? Y el otro tema me parece a mí que tiene que ver con el orden interno del país. Por ejemplo, en temas de seguridad que afectan el tema externo, se ha venido discutiendo, por ejemplo, cuál es el rol o cuál es la articulación que se va a dar a nivel del Ministerio de Seguridad Pública para poder atender con mucha claridad esas amenazas. Y la verdad es que como somos un país que tiene pocos recursos, normalmente recibimos mucha cooperación de socios que tienen una agenda definida sobre lo que consideran prioritario, pero no necesariamente hemos hecho el ejercicio nosotros de definir cuáles son esas áreas en las cuales realmente el país requiere un insumo. Y por otra parte, me parece muy importante fortalecer el componente diplomático de nuestro país. Costa Rica se ha caracterizado en sus relaciones internacionales por apoyarse en su diplomacia para poder abordar crisis o elementos que puedan incidir en su seguridad. Me parece que a mí que esa es un área donde también se debe hacer un realce y también dotar de recursos para que podamos tener más elementos para esa gestión. Sí, un asunto que no es solo un asunto del Estado o de la Cancillería, también pues de alguna forma toda la sociedad debe participar en ella. El aporte de las universidades públicas en escuelas como la Escuela de RI de la Universidad Nacional es muy importante,
para pues garantizar un entorno seguro tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias Marco Méndez Coto por su participación en este primer bloque de Una Mirada. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con usted. Quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A., hoy con el tema del impacto que tiene en nuestro país el tema de la seguridad regional, porque hay múltiples elementos que no tienen que ver exactamente con la seguridad que hay en nuestras fronteras, pero que impactan directamente a nuestro estado, a nuestra calidad de vida y también impactan a las otras naciones que nos rodean. En este segundo bloque vamos a conversar sobre este tema con Carlos Cascante Segura, quien es académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias, Carlos, por estar de nuevo con nosotros. Un gusto, Maribel, estar con usted y con los que nos escuchan y ven. Como veíamos en el bloque anterior con Marco Méndez, un tema de gran relevancia, porque durante prácticamente toda la historia del país, pues de alguna u otra forma, los diferentes eventos que afectan la seguridad regional tienen un impacto directo sobre el país y eso no lo podemos negar, aunque pensemos que aquí no pasa nada. El tico vive en una paradoja. El tico piensa que, como vive en una sociedad donde no hay ejército, como vive en una sociedad donde los cuerpos de inteligencia son débiles o muy cuestionados, eso es una garantía para su seguridad. Y no se da cuenta que, si no piensa en esos temas, muy probablemente los enormes conflictos que vive la humanidad, los enormes problemas transnacionales que se dan alrededor de Costa Rica y de las cuales Costa Rica es parte, no lo van a afectar. Entonces vivimos, siempre lo he dicho, bajo una falsa sensación de seguridad. Sí. Y creemos que siempre vamos a estar bien. Y no reflexionamos sobre los múltiples problemas transnacionales que se dan dentro del espacio geopolítico en el cual se encuentra Costa Rica. Sí, es una situación que se viene presentando hace mucho tiempo. Como mencionaba yo en el bloque anterior, la guerra en Centroamérica durante toda la segunda mitad del siglo XX nos afectó muchísimo. Mucha gente ya de eso no se acuerda. No obstante, seguimos siendo tan vulnerables como entonces a lo que esté sucediendo en las otras naciones hermanas de Centroamérica. Siempre hemos sido vulnerables. En términos generales, durante la guerra en Centroamérica de los 80 se creó un falso discurso de que Costa Rica no formaba parte de los problemas de Centroamérica. Así es. Cuando en realidad estábamos metidos de cabeza sí, en los problemas de Centroamérica. Pero digamos que ese discurso de los políticos de que Costa Rica puede vivir aislada de Centroamérica cala mucho en la población. Es decir, la población se siente muy conforme con esa idea y no se da cuenta que hay problemas transnacionales que pasan en zonas de Costa Rica. Y lo plantearía de otra forma. El habitante del Valle Central piensa que está ajeno a los problemas de la región. Probablemente si nos vamos a las costas, esos problemas que vemos tan ajenos a nosotros sean una realidad mucho más palpable. Uno de esos es precisamente el primer tema que quería abordar con usted, que es el tema del narcotráfico y delitos conexos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con trata de personas, crimen organizado, lavado de dinero, en fin, es un problema grave. Ya lo vemos prácticamente en todas las regiones del país, no hay rincón de este país que se esté libre de cualquier manifestación del narcotráfico y como usted dice, sí, nuestras costas están viéndose sumamente afectadas por esta actividad. En relación con el narcotráfico, nosotros tenemos dos escenarios, creo que son muy marcados. Uno es el narcotráfico local, el narcomenudeo local, que las autoridades... El tráfico hormiga, que llaman. El tráfico hormiga, que es a lo que las autoridades llaman la atención. En un primer momento se creía que esto era una forma de pago de las grandes cadenas del narcotráfico internacional. Ahora entendemos, creo yo, que es un negocio propio y pujante para los sectores que están metidos en esto. Y por otra parte tenemos que somos una zona de paso
para las grandes cadenas de distribución de narcóticos. Porque si nosotros abrimos el escenario, vamos a estar entre un productor gigantesco de este tipo de narcóticos, que es Colombia, México, receptor y productor también, y un gran consumidor, que son los Estados Unidos. Y por otra parte, en la medida que Europa ha entrado muy fuertemente en el mercado de consumo de narcóticos, eso ha aumentado profundamente la relevancia del trasiego de drogas a través de Costa Rica, a través de las aguas que Costa Rica vigila, que por Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, Costa Rica tiene jurisdicción sobre esas aguas. Muy amplia. Muy amplia. El Pacífico y el Caribe de Costa Rica son más grandes de lo que pensamos, y eso se ha visto reflejado en una estadística que se oye poco, pero que las autoridades costarricenses han venido construyendo, que es la cantidad de droga incautada, de cocaína incautada, que en los últimos 3 años ha roto todos los récords previos de incautación. Lo que dicen los especialistas en vigilancia del narcotráfico es que el número de kilos, de kilogramos que pasan es directamente proporcional con el que se captura. Entonces, un aumento en lo capturado no quiere decir que estemos bien. Lo que quiere decir es que ha aumentado tanta la cantidad de trasiego a través de territorio nacional que ya es una situación desde todo punto de vista incontrolable. Cosa de todos los días. Cosa de todos los días. Entonces Costa Rica le brinda ese territorio con debilidades de vigilancia, con pocas capacidades propias, más allá de los acuerdos con los Estados Unidos y Colombia de vigilancia conjunta, un espacio bastante abierto para este tipo de delincuencia. Y por otra parte, que lo han señalado ya informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, siempre con su sesgo evidentemente, pero que nos dan una idea, es que los delitos conexos al tráfico, es decir, la legitimación de capitales, son una de las grandes debilidades que afecta al país y que lo afecta en muchos esquemas, en todas las empresas, por ejemplo, el turismo, la construcción, y en algo muy grave que ya es el sistema electoral, porque los informes hablan de intervención de estos grupos dentro de las campañas electorales en Costa Rica. Entonces el problema es más global de lo que podríamos pensar. ¿Y qué tal ha sido la reacción nacional en ese sentido en específico? Porque sí es un tema que se las trae, bien importante. Ya incursión en campañas nacionales ya es otro asunto, como decía mi abuelita. Correcto. Bueno, ahí hay 2 formas de combate, ¿verdad? Una es con las reformas al financiamiento de los partidos políticos, que siempre ha sido un tema muy complejo de tratar en el país, ¿verdad? Diría yo, con muchas dudas en torno a lo que hay que hacer en el financiamiento de campañas, y que ha despertado en las últimas campañas verdaderamente un debate, pero es muy difícil controlar esto porque son los propios actores de las campañas las que tienen que autorregularse. Claro. Eso complica. Y por otro lado está todo el manejo de vigilancia y de capacidades policiales que Costa Rica de alguna forma ha intentado ir aumentando. El Ministerio de Seguridad Pública, si uno ve los presupuestos del Ministerio de Seguridad Pública, han aumentado sistemáticamente, y si hacemos un estudio de la Policía de Control de Drogas, que es un elemento muy importante en eso, también ha ido aumentando, pero eso es poca cosa a la par de la enorme capacidad de dinero de estos grupos, y tenemos que tener en claro algo. Según datos del PNUD, el consumo en los Estados Unidos, y especialmente el consumo en Europa de narcóticos, va a seguir aumentando. Entonces estas cadenas, estas rutas del narcotráfico van a seguir circulando por Costa Rica. Claro.
Y vea usted que hemos tenido problemas incluso para establecer escáneres de lo que sale de Costa Rica. Sí. Y uno ahí, y eso lo recuerdo desde hace unos años, hay todo un debate en torno a poner o no escáneres, donde entran otros componentes de seguridad, porque los Estados Unidos nunca va a dejar que sean escáneres suministrados por China, como originalmente se pedía. Pero es donde uno dice, bueno, un país soberano tiene que darse sus escáneres, sus mecanismos de control. No tiene que esperar que alguien se los done. Especialmente si está interesado en dar señales de que va a hacer acciones contra este tipo de delincuencia. Mucho que hacer en ese sentido, en definitiva. Con usted coincide Hans Sequeira Cole, quien es el director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Él enumeró para una mirada los principales problemas de seguridad regional que impactan a Costa Rica y los esfuerzos que se hacen desde el país para evitar que esto tenga efectos más negativos sobre la nación. Bueno, desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional hemos identificado varios amenazas, riesgos, fenómenos importantes que están afectando la seguridad de la región y por consiguiente el país. Uno de esos es el tráfico internacional de drogas. Se ha incrementado muy fuerte el tráfico internacional, principalmente de cocaína, y ahora vemos un fenómeno importante también de lo que es la producción de marihuana. Entonces estamos recibiendo marihuana de Jamaica, de México y de Colombia para el mercado local. Esa situación nos está complicando la lucha por territorio de ventas a nivel nacional, y eso nos está disparando los índices de homicidios por disputa territorial entre los grupos criminales. Y también se nos ha incrementado el tráfico internacional de cocaína, principalmente a Europa por el puerto de Limón. El país está trabajando muy fuerte, todas las autoridades a nivel de contener y reprimir el tráfico internacional y el tráfico local para reducir homicidios y evitar que esta droga llegue a mercados internacionales. Estamos con dispositivos muy fuertes trabajando en conjunto con seguridad pública, principalmente en los principales puertos del país y aeropuertos. En el caso del tráfico internacional de drogas, son productos perecederos, piña, plátano, banano, yuca, flores, que son contaminados, son cargas importantes que van a Europa, son de empresarios honestos y sus contenedores son contaminados. Y a la hora de llegar al punto de destino, la imagen comercial del país se reduce, hay sanciones importantes para los empresarios y la imagen del país no puede ser que nosotros somos exportadores de droga. Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso. Eso reduce la inversión, reduce el negocio lícito, genera lavado de dinero, genera inseguridad. Entonces necesitamos estar muy fuertes. En un lugar donde no hay seguridad, no hay inversión. Otro tema importante que tenemos a nivel de región es la migración. Tenemos una migración muy importante. Lamentablemente tenemos nacionalidades de venezolanos migrando hacia el país de los Estados Unidos. Y una situación que complica lo que es, no la estabilidad, pero sí la imagen del país y la permanencia, el respeto a los derechos humanos y demás de las personas que están migrando. El gobierno está en su política migratoria, está dándoles todo el apoyo de protección porque hay poblaciones vulnerables, hay hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, personas que requieren atención, salud, alimentación. Otro tema que es importante para nosotros es el tema del terrorismo, que no lo podemos dejar olvidado. Está muy pasivo por el momento, pero siempre hay grupos importantes que viajan por la región y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional coordina con los diferentes países, servicios homólogos y policías del mundo para poder identificar las personas que tienen vínculos con terrorismo yihadista y que quieren causar algún tipo de desestabilización en la región. Y sin dejar de lado el tema del cambio climático. El cambio climático es uno de los temas importantes que estamos trabajando. Es importante medirle el pulso a qué está sucediendo con la temperatura a nivel mundial. Eso nos puede afectar la economía, la seguridad alimentaria, el tema de la matriz energética. Ahorita estamos dependiendo de productos, combustibles fósiles y necesitamos ir migrando esa matriz a una matriz más amigable con el ambiente, energías limpias. Y un tema que tenemos ahorita de punta es el tema de los ciberdelitos, el ciberterrorismo. Actualmente, en los últimos 9 meses, hemos recibido ataques importantes, uno que fue la Caja Costarricense de Seguro Social, otro fue el Ministerio de Hacienda, diferentes instituciones públicas, ministerios,
que han sufrido ataques, también la empresa privada, y no solamente Costa Rica, a nivel regional y a nivel mundial, diferentes entidades de Estado y seguridad. Recientemente por un grupo denominado Guacamaya ha golpeado entidades de seguridad de los estados, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, y necesitamos estar muy pendientes de los ciberterroristas, de los ciberdelincuentes y este grupo de criminales que quieren apoderarse de información y coaccionar a las instituciones del Estado. Particular importancia tiene este tema de la migración porque Costa Rica siempre ha sido un sitio de encuentro de diferentes culturas. Muchas personas viven aquí por gusto, por necesidad, porque han enfrentado durante décadas diferentes situaciones en sus países, por trabajo ahora, pero también no podemos obviar que recientemente también el tráfico de personas, ¿verdad?, entre fronteras buscando otro destino se ha intensificado o por lo menos se ha vuelto más evidente. Sí, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de violencia que se viven en ciertos países de la región han impulsado la migración hacia los Estados Unidos. Migración que se da mayoritariamente por vías terrestres. Eso convierte a Costa Rica en un espacio de tránsito de esas poblaciones que están migrando. Lamentablemente, este flujo humano poco controlado genera una serie de delincuencias vinculadas. Las dos más abiertas, el tráfico de personas, que es una delincuencia que consiste en que yo me llevo una persona para otro país y en ese país esa persona va a entrar en otras delincuencias, ya sea trata de drogas o bien prostitución y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces es un movimiento en el cual yo estoy traficando a una persona para que entre a otras delincuencias y que se convierta en una especie de esclavo moderno. Sí. Que eso es durísimo en términos humanos, ¿verdad? Es horroroso. Sí, terrible, terrible. Es horroroso en términos humanos. Y el otro tipo de delincuencia es cuando una persona le paga a otra para que lo guíe a través de estas rutas de personas, estas rutas por tierra, y encuentre la forma de pasarlo de a la frontera, ¿verdad? El típico coyote. Pero ahí tenemos otro drama humano terrible, ¿verdad? Porque las personas ahorran todo lo que pueden para pagarle a estos delincuentes, y al final el delincuente en el peor de los momentos lo deja tirado en situaciones bastante caóticas, que es un poco lo que hemos tenido en Costa Rica con un poco de la migración venezolana. Ahí la historia que generalmente cuentan estas personas es, bueno, es que yo le pagué a fulano de tal para que me trajera y me dejó tirado a medio camino. Sí. Hasta llegar a elementos todavía más golpeantes en lo humano. Yo conocí casos de personas que le pagaban a un coyote para que los pasara por la frontera de los Estados Unidos, los pasaban por el desierto de Arizona, y ahí más de uno muere porque pasar un desierto no es fácil, y muchas veces lo que hacen las autoridades estadounidenses es recoger a esas personas muertas en el desierto y trasladarlas a morgues y cosas de ese tipo. Entonces son delitos que mueven mucho dinero y que mueven un enorme dolor humano consigo, ¿verdad? Claro, toda una tragedia. Y reflejan un poco las desigualdades de las sociedades en las cuales se da esto. Por otra parte, hay otra serie de componentes de la migración que pasan por, nosotros lo llamamos amenazas a la seguridad, pero de ahí hay un pasito nomás para convertirlo en un proceso de criminalización. Entonces ahí son los estados los que toman una política de criminalización del migrante y se ve como un enemigo a la seguridad de la nación y deben ser expulsados, ¿verdad? Que es un poco lo que vemos en la política migratoria de los Estados Unidos, incluso en la política migratoria de México. Entonces es un tema complicado en términos, y creo que don Hans lo planteaba muy bien, es un equilibrio muy complejo
entre derechos humanos, estándares de derechos humanos que un país como Costa Rica, pues tiene una historia de hablar de derechos humanos y de decir que se respeten derechos humanos, y por otro lado, cómo controlar estos flujos para que no nos generen conflictos que ya hemos tenido. Recordará usted, Maribel, la migración que se produce en Haití de haitianos. Así es. En la frontera con Nicaragua. Nicaragua cierra la frontera y tuvimos una cuestión humanitaria muy grave. Exacto. Y eso regionalmente es complicado porque... Sí, porque no hay como un acuerdo regional de qué No, hacer no, no, con cada los flujos país... de migrantes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos países que tienen una conducta hacia los migrantes muy restrictiva. Así es. Y por otro lado, que expulsan a sus ciudadanos a ser migrantes. Entonces, es muy complejo para las autoridades costarricenses empezar a manejar esto. Por otra parte, hay migraciones que se vuelven todavía más difíciles de manejar. Le pongo, por ejemplo, el caso de El Salvador. El Salvador está en un proceso de guerra abierta contra las maras. Eso provoca que las maras intenten movilizarse a otras regiones donde puedan estar más seguras. Y ahí es muy relevante entender que Costa Rica puede ser uno de los espacios donde esas maras migren. De hecho, señalaba Seguridad Pública hace algún tiempo que han aumentado las capturas de personas vinculadas con los grupos de maras salvadoreños en Costa Rica. Y ahí, digamos que dependemos mucho de un actor que a veces es muy complicado de manejar, que es Nicaragua, que se convierte en una barrera natural contra el avance de las maras al sur de Centroamérica. Entonces, como señalaba previamente el profesor Marco Méndez, es muy importante este manejo diplomático de estos problemas porque si no, no se sale. Simple y sencillamente, Costa Rica viviendo en el sueño de que está aislada de los problemas, que aquí se vive en paz, que costarricense es pacífico, no resuelve este tipo de complicaciones. Y uno de los que se ha hecho muy evidente y que ahí sí todos nos dimos por enterados es el tema de la ciberseguridad. En definitiva, este año lo recordaremos como el año en que de alguna u otra forma, si bien ya nos lo venían anunciando hace mucho, mucha gente tenía conciencia, pero como país nos dimos cuenta lo vulnerables que somos ante los ataques cibernéticos. En general ha ocurrido con todo el mundo, Sí, es decir... pero es que en este país creíamos que eso tampoco pasaba. Sí, es un fenómeno que se ha ido incrementando, ¿verdad? La ciberseguridad abarca varios elementos. Podemos tener ataques directos como el que nosotros vimos a la información de los costarricenses. Sí. Podemos tener rupturas de los espacios de seguridad en términos de recopilación de información del gobierno, que también lo vimos. Y también hay ciberataques más violentos, ¿verdad? A las estructuras que realmente pueden debilitar un país. Por ejemplo, pueden haber ataques a todo el sistema hospitalario, ¿verdad? Y dejar en blanco un sistema hospitalario, o ataques a, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, que son ya ataques más graves. Y por supuesto, no está de más decir que también se pueden experimentar mecanismos de desestabilización política, como mediante cuentas troll, mediante difusión de información a través de redes sociales, que ya hemos visto que los países grandes recurren a ese tipo de estructuras, ¿verdad?, para debilitar estructuras políticas de un país, para llevar adelante ciertos mensajes. Y creo que ahí Costa Rica está empezando. El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre ciberseguridad, lo que nos advierte es, bueno, Costa Rica ha avanzado en la parte normativa. O sea, en 5 años hemos mejorado la normativa, pero las capacidades instaladas para llevar adelante el cumplimiento de esa normativa todavía están en una fase crítica. Mucho que trabajar en ese sentido y en todos los otros temas. Como siempre, cuando hablamos con ustedes, estos temas se nos quedan cortos. Para terminar el programa,
¿qué debe hacer el país para mejorar todas esas acciones, coordinaciones, relaciones diplomáticas y demás para mejorar la seguridad nacional en el entorno regional en que nos encontramos con todos estos elementos que hemos venido enamorando y todos los que se nos quedaron por fuera? Creo que hay una comprensión cada vez más importante de que estos temas son transnacionales. Sí. Y eso lo vemos en las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, de la DIS. Y hay una incorporación cada vez más del Ministerio de Relaciones Exteriores a estos procesos. Eso es un paso positivo. El país tiene que discutir seriamente varios elementos a partir de ello. Uno es el estado de la inteligencia nacional, que es un tema muy, muy delicado porque nosotros arrastramos la noción de que la inteligencia es un mecanismo de control social y que está vinculado con regímenes dictatoriales. Entonces, eso no es del todo cierto porque países con altos niveles de democracia tienen servicios de inteligencia muy modernos, pero es un debate que debe estar sobre la mesa, debe discutirse. ¿Cuál es la inteligencia democrática que el país merece? Y a partir de ahí, creo que es más fácil, con información, con este manejo más global y universal de los problemas, enfrentarnos y tomar decisiones como sociedad. Muchas gracias, Carlos Cascante, por tu participación aquí en Una Mirada. Esperamos que esta reflexión también impulse a que todas las personas que formamos parte de este país tomemos conciencia de que la seguridad es un asunto de todas y todos, dentro y fuera del país, y que nos involucra de alguna forma. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Puede buscar más información sobre este programa y otras divulgaciones de la Universidad Nacional en www.unacomunica.una.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.